Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a todos estos nuevos suscriptores y miembros que habéis decidido apuntaros. Hoy continuamos con la vibración cuántica del día y quiero continuar con algo que a mí siempre me ha fascinado. De hecho, el canal va mucho de esto, que es del tiempo. Y del tiempo interpretado a través de la filosofía hindú, de la India, y también de un autor que a mí siempre me ha gustado, que tiene un libro que me gustó mucho, que se llama Zimmerman, Viaja a la India, y este autor, que es un experto en religiones, en filosofía de las religiones, en el que habla de la filosofía de la India. Y tiene un apartado muy determinado que se titula El valor contra el tiempo. El valor contra el tiempo, solamente esa frase a mí ya me indica interés, me anuncia interés. El tiempo es como la mecánica, sería como el armazón, la camisa de fuerza con la que venimos al mundo y que para mí siempre ha sido el gran secreto a trascender. Trascender el tiempo, interpretar el tiempo, entender el tiempo. Sabéis que hay muchos tipos de tiempo. Tiempo nuclear, tiempo psicológico, tiempo real, un montón de tiempo. Los físicos cuánticos hablan mucho del tiempo, los meditadores hablan mucho del tiempo, en la meditación se habla mucho del tiempo. Trascender el tiempo. Por lo tanto, es un tema que siempre me ha interesado y quiero revisarlo con vosotros a ver qué sale de aquí. Hay una antiquísima controversia que recorre la literatura hindú de todas las épocas, desde el periodo feudal, representado por el Mahabharata, hasta las obras del hinduismo moderno. La disputa gira en torno a la siguiente cuestión: ¿cuál es el factor más poderoso y, en última instancia, decisivo en la incesante lucha vital por la existencia y por el éxito? ¿El valor personal o el simple y fatal curso del tiempo? Repito, la disputa en la filosofía hindú se centra en esta doble vía. Una, ¿cuál es el factor más poderoso y decisivo en la incesante lucha vital por la existencia, el vivir, y por el éxito entendido como progreso? ¿El valor personal o el curso del tiempo? Esto es súper amplio porque el valor personal podemos utilizar un montón de cosas: sacrificio, fuerza de voluntad, educarte, formarte, entrenarte, repetir, seguir, lo que os dé la gana. El curso del tiempo podríamos interpretarlo también, como, por ejemplo, como la paciencia. El repetir cosas de forma continuada en el tiempo te asegura el éxito. Quienes hablan del primero, a favor del primero, más conocido como Virya, que es la intrépida hazaña, es decir, y la resistencia del héroe, de la persona que nunca se rinde, sino que combate todo el tiempo y sobrevive a todos los reveses. Esto es un ejemplo muy actual nuestro de cómo nos han educado. Sigue, no te caigas, dale duro, compite, con todo lo que significa esto en cuanto a conceptos morales y con todo lo que significa esto cuando no conseguimos lo que queremos o proyectamos o deseamos o aspiramos o pensamos, producto del esfuerzo, que nos merecemos. Repito, los que hablan de esta primera forma, combatiendo el tiempo y sobrevivir a todos los reveses, que significa que cada persona, cada vez que somos derribados, tenemos la fortaleza de levantarnos de nuevo y de este modo dominamos la obstinación del destino, sostienen que al final el valor triunfa. Esto sería incluso una manera materialista, mecanicista, yo diría más que materialista, de cómo es nuestro desarrollo humano. Este argumento se emplea contra los flojos que se desalientan, contra el golpeado por la vida que se entrega, contra el pusilánime que renuncia y abandona el juego, etcétera, etcétera. Esta concepción de la vida y del destino se parece a la actitud
de un bulldog francés, aunque sin la creencia cristiana de que la causa justa triunfará y de que la humilde aceptación de los sufrimientos como castigo de las faltas y defectos tiene valor de redención. El argumento opuesto es puramente fatalista y se basa en una larga y dolorosa experiencia. Sostiene que muchos de los más valientes guerreros de la historia, nosotros, han fracasado una y otra vez, hemos fracasado una y otra vez, que ha habido hombres valientes que lucharon en vano hasta el final contra mareas crecientes que barrieron con ellos, en tanto que hombres de menos valor, halagados por todas las caricias de la fortuna, han ocupado con orgullo y seguridad el sitial de los héroes. Él lo está contando, narrando desde un lugar, digamos, muy histórico. Los grandes hombres o grandes mujeres de la historia que consiguieron, los que no consiguieron, todas estas cosas. Pero esto lo podemos llevar a nuestro día a día porque nosotros somos héroes en un viaje heroico, mágico de descubrimiento personal, el que sea para cada uno. Por eso nos hacemos todas estas preguntas. Hasta los que se niegan a hacerse las preguntas en algún momento tienen duda. En la historia hay diversos tiempos y mareas. Hay periodos de ascenso en los que todo apoya al héroe conquistador. Sí, es cierto, tenemos momentos en los que todo sale de una manera súper fluida y no sabemos el por qué. Luego fabulamos para replicarlo. Y cuando no replicamos, no conseguimos repetir, o incluso mejorar lo que hemos hecho, nos volvemos a preguntar qué es lo que pasa. Este parece cabalgar sobre la gran ola. Hasta sus faltas y sus defectos lo favorecen cuando estamos en esa época, en ese momento en el que todo nos sale bien. Ningún revés puede quebrar su carrera y sus enemigos, aunque muy valientes y apoyados por recursos superiores, luchan en vano por detener su marcha triunfal. El tiempo, conocido como Kala, poder supremo, lo favorece. Eso es todo. Pero el tiempo marcha por ciclos, ora expandiéndose, ora contrayéndose. Lo que ocurre es que la carrera del héroe coincide con un periodo de crecimiento. Es decir, en todo acto de las dos versiones, la de lucho y domino la obstinación del destino, o la del tiempo marca mi pauta, en los dos ámbitos existe crecimiento. Otra cosa es que lo veamos. Existe crecimiento porque nos vamos a enfrentar con cosas que nos tumban y vamos a preguntarnos el por qué me ha tumbado. Luego nuestra mente va a decidir si es una tumba o si es un aprendizaje, si es un traspaso, un tropiezo o es un pecado o una condena. Eso ya somos nosotros los que ponemos eso. Los dioses, en su batalla contra los antidioses, obtuvieron la victoria, pero no debido al valor, no por astucia o por el arte de sus omniscientes consejeros y sacerdotes brahmánicos, estamos hablando de la filosofía india del tiempo, sino porque el tiempo los favorecía. Había llegado el momento en que los dioses tenían que aplastar a sus enemigos y obtener el dominio del universo, y esto fue lo que los llevó a sus altos sitiales. Pero el tiempo da vueltas, y llegará un momento en que los ganadores sean barridos, llevados de la gloria al éxito, llevados de la gloria al exilio. Serán ellos quienes entonces estarán llenos de rabia impotente, mientras los demonios, ahora triunfantes, establezcan su dominio. Esta composición cíclica tiene mucho que ver con nosotros. Basta que hagamos una revisión de nuestra vida, obviamente hacia atrás, y observemos cuáles son esos ciclos que podemos llamar de éxito, de sacrificio, que pongamos en una balanza, pero no para medir, sino para sumar, contar por cuántas cosas me he sacrificado y qué resultado me ha dado, porque yo estaba centrado en el resultado, y cuántas cosas he hecho con una atención distinta, con un esfuerzo distinto o no esfuerzo, y me han salido bien. Y ahí podemos medir de alguna manera cuál ha sido hasta ahora nuestro tránsito en este camino. Si has hecho el tránsito del sacrificado, si estás convencido de que eso es así, si has hecho el tránsito del afortunado, si has vivido ciclos como una onda arriba abajo de una cosa y de otra, si han estado entremezclados, si ha habido parones de eterna calma,
Yo, por ejemplo, soy una persona de parones de calma en mi vida. Lo llamo calma, no es calma, pero para que nos entendamos. Y sí puedo decir que han sido momentos de súper, para mí, aprendizaje de entender ciertas cosas. ¿Para quién? Para mí, para nadie más. Así fue que cuando el divino Krishna se encarnó en la tierra y prestó apoyo a su amigo humano, el rey Arjuna, este fue colmado por un poder sobrehumano y parecía un héroe a quien nadie podía derrotar. Pero en el momento en el que el amigo divino misteriosamente se retiró, volviendo del plano humano a su morada supramundana, todo cambió en la historia del rey. De nada le sirvió el valor. Una simple tribu de pastores salvajes descastados, no arios, y habitantes de los bosques, sin otras armas que palos y terrones, se llevaron a las reinas viudas de Krishna confiadas al cuidado de Arjuna. Y el que había sido un invencible guerrero fue incapaz de impedir el rapto de las nobles damas. El tiempo, Kala, había dado una vuelta. La misteriosa corriente de cuyas aguas surgen todas las cosas y en cuya superficie cabalgan hasta que son nuevamente engolfadas para ser barridas en un turbión insensible, fluctuante e indiscriminado. Tal es el clásico argumento. Los defensores de uno y otro lado, los que aceptan los decretos del tiempo y del destino con un misticismo fatalista y los que sostienen la eficacia del valor. No han podido ponerse de acuerdo. Esto es la dualidad. La dualidad podemos definirla como Advaita. Repito, tal es el argumento clásico de los defensores de uno y del otro, los que aceptan los decretos del tiempo y del destino con un misticismo fatalista y los que sostienen la eficacia del valor. Ambos coinciden con todo en que con respecto a estas dos fuerzas determinantes los dioses no están en mejor posición que los reyes humanos, que los humanos en realidad, o que los individuos en general. Daiva, la palabra que en sánscrito significa destino, es un adjetivo sustantivado cuya significación precisa es lo que pertenece o se refiere a los dioses. Destino, lo que pertenece, Daiva, o se refiere a los dioses. Denota un factor o poder asexual y anónimo divino, algo neutro. La esencia divina, fuerza trascendente que precede tanto a las personificaciones místicas como a los dioses mismos y a todos los sucesos producidos por los dioses, Daiva, el destino, no puede ser personificado, rebajado a la escala de la imaginación humana. Tampoco es posible alcanzarlo por la plegaria. El destino es, nosotros lo interpretamos como dado, pero hablamos del destino como dado, era tu destino cuando ya ha ocurrido. No vale esto. No vale significa que nosotros, cuando manejamos la palabra destino, en realidad no tenemos conocimiento. Porque nosotros hablamos del destino cuando, o del destino de otra persona, cuando han ocurrido los hechos. Porque la palabra destino, recordar, es lo que pertenece, se refiere a los dioses. Es neutro. De ahí va, el destino no puede ser personificado, rebajado a la escala de la imaginación humana. Tampoco es posible alcanzarlo por plegaria, por sacrificio o por el encantamiento mágico. El destino sería como una sentencia, está escrito. Y si está escrito, muchas veces habréis oído esta frase, lo que es de uno es de uno. Seguimos. Daiva, destino, es el rostro petre de la vida, al que debemos hacer frente cuando hemos dejado atrás la ilusión consoladora de la tradición mitológica y mágica, el consuelo de las devociones religiosas, cuando finalmente nos damos cuenta de cuán breve es el día de la victoria que pueden alcanzar las almas y las armas humanas.
A no haber ya ideales que disfracen y consuelen, hay que aceptar con valor y sobriedad el puesto del hombre contra ese fondo oscuro, pues no hay dioses bastante fuertes para defendernos ni ilusiones satisfactorias acerca de la naturaleza de la comunidad. Ilusiones, por ejemplo, de que la nación sobrevive por el sacrificio y la sumisión del individuo o por el sacrificio de una generación, o ideas tan halagüeñas como las que afirman la existencia de ideales e instituciones superlativamente valiosas que sobrevivirán a la muerte de la época y al desastre personal del individuo sacrificado para su sobrevivencia. Estos son como el esfuerzo de los anteriores nos sirve a nosotros, sí y no. Esto es como la meditación, sí y no. Es decir, nosotros no tenemos la garantía de nada. Lo único que podemos utilizar es nuestra mente, y no como las hemos utilizado hasta ahora. Es decir, empezar a entender qué podemos poner de más, qué podemos poner de menos, en un ciclo constante de aprendizaje. ¿Para qué? Para no quedarnos atados. Solitaria bestia de rapiña, león herido en su cubil, abandonado de la fortuna y de sus compañeros. El rey hindú, cualquiera que sea su fortuna personal, está condenado a morir exiliado en la selva. La fama difícilmente irá más allá de su vida. Su chispa vital, su alma personal, seguirá en el torbellino de los renacimientos, a través de sucesivas encarnaciones en cielos o infiernos. Muy probablemente, dice Zimmermann, en infiernos, y tras el intervalo de la vida, en el más allá, renacerá, como hombre o como animal. Estamos hablando de la filosofía del tiempo en los hindúes, a través de Zimmermann. Puede volver a aspirar a ser rey, pasar por la misma lucha, el mismo ciclo, excitado de nuevo por las mismas ansiedades y despiadados triunfos, conmovido por presagios, resignándose finalmente a la ruina. Su carrera es la de un cohete que se eleva de súbito y luego cae como una estrella, siempre olvidando el hecho de que ha experimentado estas mismas cosas muchas veces antes. Una vez más apurará la copa de la vida hasta la última gota, con glotonería o con disgusto, en el hartazgo o en la miseria, sin comprender la trampa elemental, es decir, que fue él quien mezcló los ingredientes, él eres tú, soy yo, al realizar actos y tener deseos en sus anteriores existencias y que ahora nuevamente se está preparando su propio futuro. La situación del déspota hindú, abandonado por la fortuna, aplastado por el destino, engolfado por el tiempo, siendo fortuna Sri, destino Daiva y tiempo Kala, es como la de Napoleón en las rocas de Santa Elena. El pequeño Corso hizo una oportuna observación sobre el destino y la fortuna, que expresa una actitud notablemente similar a la del hindú. En el periodo culminante de su meteórica carrera, en 1810, cuando todavía mantenía relaciones aceptables con Rusia, se realizó un congreso de reyes y príncipes en el corazón de Alemania, en Erfurt, ducado de Weimar, presidido por Napoleón. La reunión era tan fascinante que un día el maestro de ceremonias de Napoleón, el conde de Segur, pudo referirse a ella como excusa por haber llegado tarde al consejo privado del emperador. Segur había tenido dificultades para cruzar la antesala porque, según declaró, había tantos reyes que no podía pasar. Cuando concluyó el congreso y Napoleón se iba de esta reunión espectacular, el dueño de la casa, que era el valiente Carlos Augusto, duque de Sajonia-Weimar, amigo y protector de Goethe, estaba de pie ante la puerta del coche para despedir al emperador. Y cuando el duque deseó buena suerte a su señor, a quien detestaba profundamente, Napoleón, ya dentro del coche, prácticamente lo censuró por su ligereza, replicando que en la carrera de un hombre predestinado, como él, había un momento en que nada podía detener su encumbramiento, pero que luego, de pronto, podía llegar un instante en que todo cambiara y en que una paja arrojada por un niño bastaría para su caída. Tal fue el altivo rechazo del concepto de suerte personal, accidental, el poder de la diosa Fortuna, aplicado a los hombres como él, y el enigmático pronunciamiento que apuntaba al vasto destino impersonal de las estrellas. Sin duda, la alusión de Napoleón a las estrellas era solo una metáfora que sugería el destino, sin referirse específicamente al cuestionable tema de la influencia estelar. En este caso, las palabras del gran aventurero y
predestinado parecerían ser bastante compatibles con la concepción hindú de las mareas y los ciclos que conducen a los fuertes a la victoria y que luego se tornan desastrosos. Hay que observar, sin embargo, una importante diferencia. En Occidente, el genio político o gran jugador se siente instrumento de algo superior a él en los momentos en que parece ser una fuerza fatal de la historia. Es el destino encarnado, portador de los poderes que gobiernan el desarrollo de la civilización y producen los cambios de época. Es el protagonista de ciertas fuerzas sociales o el principal representante del espíritu y de los ideales de una era nueva y mejor, que realiza en la historia altos principios, por los cuales los antiguos mártires sufrieron, lucharon y murieron. Por ejemplo, los principios de la libertad, la democracia y la racionalización de las cuestiones humanas que inspiró al tercer estado a tomar el poder en la Revolución Francesa. En apariencia, el hombre de acción occidental tiene que considerarse a sí mismo como el noble instrumento de un misterioso plan para el desarrollo histórico de la humanidad, como brazo del espíritu universal que produce cambios y lleva adelante la evolución. En este sentido, hasta un descreído y ateo como Napoleón, que solo creía en su estrella, en su propio genio, está del mismo lado que quienes permanecen firmes en alguna religión establecida y que en sus revoluciones hacen la guerra de Dios. Hombres como Cromwell, que humildemente se consideraba como el vehículo o instrumento escogido de la providencia para defender el verdadero cristianismo contra el papismo, las inquisiciones, los jesuitas y todo lo que él consideraba diabólica distorsión del verdadero mensaje de Cristo que él, en cambio, no deformaba. Napoleón realizaba por la fuerza el mandato del pensamiento moderno, tal como lo crearon Locke, Montesquieu, Voltaire y Rousseau, y como puede escucharse en la música de la heroica de Beethoven. Napoleón era el delegado de la nueva era. Así lo consideramos y lo evaluamos en nuestra concepción occidental del progreso que se realiza a través de nosotros, del destino del hombre. Ningún mandato semejante de la providencia, de la historia o de la humanidad orla las sienes del déspota hindú. Él es quien, de hecho, posee temporariamente el poder despótico, pero no es el emisario de una nueva idea, de algún nuevo ideal de organización humana que latiera en el seno de su época y diera lugar a que él se creyera elegido para traerlo al mundo. El déspota no representa otra cosa que sí mismo. Esto es interesantísimo porque pensando que el yo tiene la sede en Occidente, aquí Zimmermann nos está contando que los tiranos hindúes, en su manejo del gobierno del tiempo material, no se apoyan en yo soy el emisario, a mí me ha hablado, no, sino se apoyan en sí mismo, con lo cual es un espejo. El yo está en Occidente y el super yo, como individuo, reside en la India. Esto como concepto me parece fascinante. El déspota no representa otra cosa que sí mismo, su propia individualidad y la de aquellos a quienes pagar o sobornar, ganar con favores o hacer entrar a su servicio por medio de amenazas u opresiones. Y cuando cae, es solo él quien cae, junto con quienes dependían de su gobierno o desgobierno. Así en la India, la reyesía carece del prestigio del derecho divino que le ha prestado apoyo en otras partes, tanto en Asia como en Europa. El carácter sagrado que corresponde al Hijo del Cielo en China, al Mikado en Japón, al faraón en Egipto y a la corona real, que es al mismo tiempo jefe de la Iglesia anglicana, en la India no se le atribuye a los miembros de la casta Kshatriya, es decir, a los guerreros, reyes, aventureros, aristócratas y conquistadores, sino a los brahmanes, a los sacerdotes, a los sabios, a los conocedores y conjuradores del Brahman trascendente. Durante milenios, el vértice de la pirámide social hindú ha estado ocupado por los herederos natos de la secreta sabiduría del poder sagrado. Ellos, repositorios vivos de la tradición, magos y maestros profesionales, son los intermediarios despersonalizados entre las zonas del poder divino
y el mundo humano. Pero en cuanto a los reyes, es de ellos y nada más que de ellos su valor, su destino y su agonía. Bueno, os dejo con este breve ensayo interpretado del tiempo, el destino, el ciclo de la vida, las subidas y las bajadas, que es interesante primero, porque nos ayuda a pensar, a mí por lo menos, a haber visualizado cuáles han sido los ciclos de mi vida. Las subidas, las bajadas, el sacrificio, la fuerza de voluntad, lo que creo que me he merecido por el mero hecho de sacrificarme, de cumplir con la ley, la forma, la institución, la educación, con todo, el cómo a veces he conseguido cosas sin esfuerzo, sin ese esfuerzo del que acabo de hablar. Segundo, nos ayuda a entender o a aportar una nueva visión del yo, que siempre hemos pensado que está solamente el yo, el yo, el yo. Hay un documental, The Century of the Self, el siglo del yo, ¿no? Buenísimo, que lo recomiendo, es largo, 3 horas, donde se evalúa todo este proceso del yo en Occidente. Pero aquí tenemos una versión muy interesante donde Zimmerman nos habla de que ese yo, que pensábamos que estaba en Occidente, tiene su representación en la India, en la filosofía del tiempo de la India, y mientras que en Occidente y en algunas partes de Asia, otras partes de Asia, el yo del gobierno estaba instalado entre el gobierno y el jefe del gobierno de la Iglesia, eran casi lo mismo. En la India, ese yo está libre del mensaje divino. Es un yo simplemente humano. Y que son los brahmanes los que de verdad manejan esa otra parte que parece ser tan importante en la vida, llamada destino, futuro, espíritu, karma. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día y espero que os haya gustado este relato de hoy, que nos invita a entender la filosofía del tiempo en la India y por qué no en el Occidente. Un abrazo, chao.